Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer encuentro de esta segunda temporada de Conexión que Transforma. Hoy estamos muy contentos porque estamos de manteles largos ya que tenemos un súper invitado. Él es el doctor Gerardo Guzmán y viene a hablarnos acerca de cómo ha sido su experiencia aplicando el paradigma oficial y paradigmas alternativos de salud en su práctica médica y terapéutica. ¿Cómo estás, Gerardo? Es un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, pues contento de compartir con alguien como tú este momento y con el público también. Un gusto saludar a todos los amigos que nos estén viendo. Vamos a iniciar con esta charla que ofrecemos hoy con mucho cariño para que las personas se den cuenta de cómo ha sido tu trayectoria en este camino. Sé que eres médico oficial desde hace alrededor de 40 años y que desde muy temprana edad, debido a situaciones personales que nos gustaría que compartieras, esa experiencia te llevó a cuestionarte pues el paradigma oficial que ya habías estudiado en las facultades oficiales. Empecé durante la carrera de medicina, de repente con dolores articulares, y el especialista reumatólogo de Guadalajara, uno de los mejores, me diagnosticó una enfermedad llamada espondilitis anquilosante. Esa enfermedad hacia los 30 o 33 años va paralizando a la persona porque se van soldando todos los huesos. La columna le llaman columna de bambú. Entonces el doctor me dijo que me iba a hacer una cirugía en los hombros, las caderas y el cuello, y que no iba a poder vivir en una ciudad, que me tenía que ir a un pueblo donde pudiera desplazarme con cuidado y con tranquilidad. Entonces pues me fui decepcionado a mi pueblo. Yo tenía sueños muy grandes y a raíz de ese diagnóstico tuve que regresar al pueblo. Y estando en el pueblo me metí a dar clases en una escuela normal que hay ahí, y un día que llegué a dar clases estaba un homeópata que me miró y me dijo que qué me pasaba. Entonces le dije yo que tenía esa enfermedad y me dijo, yo te curo. Entonces a mí me habían dicho que la homeopatía era sugestión en agua o en bolitas de azúcar. Y dije, qué amable me quiere sugestionar. Pero le dije que luego lo visitaba en su consultorio. Entonces, cuando salí de dar clases, me estaba esperando con un pequeño vasito con agua y me lo dio, y por educación me lo tomé. Pero al día siguiente, que mis hermanas acudían a levantarme con una madera, una tabla, la ponían debajo de mi cuerpo, entre las dos me paraban como momia, y ya empezaba yo poco a poco a moverme hasta que ya podía moverme. Ya una vez moviéndome no me dolía nada. Entonces, ese día llegaron con su tabla y yo estaba perfectamente bien, ya bañado y cambiado, y me dijeron que qué había hecho. Le dije, nada, pero entonces me acordé del vasito con agua y dije, es que no puede ser casualidad, no me duele nada y estoy por primera vez muy bien. Y fui con el doctor, que vivía a la vuelta de la casa, y me dijo que me había dado homeopatía. Le dije, pero ¿qué remedio me diste? Dijo, si quieres saber qué remedio, vete a estudiar homeopatía a Guadalajara. Y ese fue el primer momento en que me vine a estudiar homeopatía. Luego llego a Guadalajara, entré a una escuela de homeopatía que se llamaba Homeopatía de Guadalajara. Era exclusiva para médicos y estábamos 100 médicos ese día en el auditorio. El doctor preguntó que quién había curado a un paciente y todos levantamos la mano y dijo, lamento decirles que ninguno ha curado a nadie. Todos han paliado y han mejorado al paciente, pero nadie lo ha curado. En ese momento se retiraron 10 o 15 médicos, a la siguiente clase otros 10 o 15, y terminamos la carrera exclusivamente 2 médicos. Pero yo nunca me rajé, hablando en términos mexicanos, porque sabía que la homeopatía no era cualquier cosa, ya me había curado a mí, entonces yo sabía a lo que iba y por eso aguanté hasta el final la carrera. Esa fue la forma en que entré a la homeopatía, y siempre me he sentido bendecido porque luego, ya como homeópata, con mucha clientela, todo muy bien, me llega una revista que hablaba de células madre. Fui a comprarlas para ver qué eran y me dice la señora que me las ofreció después de 3 o 4 veces que fui con ella, que si no iba a tomar el curso de terapia neural. Le dije yo, ¿y qué es eso? ¿Cómo que no sabe usted qué es la terapia neural? Pues no, no tengo ni la menor idea. Le regalo el vuelo para la Ciudad de México al Congreso de Terapia Neural para que vaya, porque es una cosa diferente a lo que usted ha hecho. Fui y tomé el diplomado en terapia neural, que me ha dado también muchas satisfacciones, y así me han ido llegando señales poco a poco de lo que mal llaman las alternativas. Yo manejo homeopatía como especialista, terapia neural, medicina cuántica, medicina biológica, terapia celular
y bastantes otras alternativas que así les llaman. Entonces, de esa manera entré a todo esto y pues lo último que estoy aquí con Ale, aprendiendo sobre las leyes biológicas, que es una maravilla y que me ha abierto todavía un panorama mucho mejor. Es una trayectoria enorme, es muy interesante cómo has ido aprendiendo y aplicando diferentes tanto paradigmas como prácticas, que como dices, mal llamadas alternativas. ¿Cómo deberían de llamarse en realidad o cómo deberíamos referirnos a estas prácticas? El doctor Samuel Hahnemann, que fue el descubridor de la homeopatía, también casi nadie sabe que él inventó el método científico realmente. Él lo acomodó tal como lo conocemos. Y él les dio los nombres a las medicinas. Él la llamó alopatía, él la llamó homeopatía, y a las otras alternativas también les dio, a las otras corrientes también les dio su nombre. Entonces, la alopatía, por su término etimológico, dice que va a otra parte. Entonces hay una ley que se llama la ley de la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción, tengo por aquí un popote, a toda acción corresponde una reacción en el mismo plano direccional, pero en sentido inverso al estímulo empleado. Entonces, la alopatía en eso se basa. Tienes diarrea, doy un antidiarreico, se quita, pero por ley del péndulo se viene y hace que la persona quede estreñida. Entonces, y la homeopatía dice que una enfermedad en el organismo humano se vence y se destruye por otra enfermedad que sea idéntica, pero de diferente especie. Entonces, al dar una enfermedad de diferente especie, desaparece la que había y queda la artificial, y el cuerpo se da cuenta que esta no era la que lo estaba afectando y se queda sin las dos. Entonces, la ley de curación de la homeopatía es, para mi gusto, más exacta porque se basa en esa ley de lo semejante se cura con lo semejante y lo contrario se cura con lo contrario, que sería la alopatía, equiparando las dos ciencias principales que la gente conoce. Yo estoy diplomado en acupuntura, terapia neural, medicina cuántica, medicina biológica, terapia celular y un montón más. Entonces, pero hablando de esas dos principales, esa es la diferencia. Una suprime un síntoma, pero realmente no lo resuelve. La otra va a la raíz y resuelve de raíz. Excelente. Esto cambia totalmente tu práctica y tu ejercicio terapéutico. Totalmente. Y yo, sabes que personalmente te considero un médico extraordinario. Gracias. Porque realmente lo eres. Lo que más te hace ser extraordinario como médico es el hecho de que eres un médico de la salud, no de la enfermedad, ya que simplemente con estos principios estás ofreciendo un verdadero cambio. ¿Es correcto usar el término curación? Sí. Cuando se llega a la curación del paciente, el paciente no va a tener ningún síntoma ni ninguna recaída. En cambio, con la alopatía se le está dando un tratamiento a un paciente y si lo suspende, vuelve todo, pero no vuelve como lo viste la última vez, sino con todo lo que avanzó mientras no lo viste. Sería como desde la perspectiva y el ejercicio alopático, sería como poner un parche, ¿verdad? A la situación, y no se está corrigiendo de raíz la cuestión que tiene el organismo, y con la homeopatía ofreces un cambio radical que se puede considerar o que es mucho más compatible con el término curación. Correcto. Y también puede suceder que por ley homeopática algún remedio alopático funcione como homeopático y cure. Hay productos que lo hacen. Bueno, la primera vacuna en el mundo fue una vacuna que surgió porque el doctor Jenner observó que en el tiempo en el que él vivía hubo una epidemia de viruela en las vacas y se llamaba la vacuna. Y hubo una epidemia de viruela negra en los humanos y se estaba muriendo toda Europa. Entonces él vio que a las ordeñadoras no les daba la viruela negra. Entonces tomó pus de las pústulas de las vacas, la inyectó a los humanos y erradicó para siempre la viruela negra. Entonces, pero resulta que la vacuna de la viruela fue homeopática, no porque la hizo un homeópata, sino porque cubrió la ley de curación. Una enfermedad se cubrió con otra idéntica, pero de diferente especie.
Entonces, de repente hay productos Ujú. que hacen eso de los medicamentos alopáticos, pueden curar a una persona porque su efecto fue homeopático, sin saberlo. Oye, qué interesante es esto, ¿no? Son datos que nos ayudan a tomar mejores decisiones a la hora de presentar alguna problemática que dentro de la medicina moderna se le llama enfermedad, pero dentro de otras perspectivas y paradigmas podemos llamarlo como programas transitorios que tienen un sentido, ¿no?, de Exacto. supervivencia. Espero que te esté gustando esta charla tan interesante y aprovecho para platicarte que sabemos que hay muchas personitas que nos están viendo. Si tú eres una de ellas y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, le des like y compartas este video para que sigas disfrutando de contenido como este. Seguimos con el encuentro de hoy. Y con todos estos conocimientos que tienes, y no nada más el conocimiento, sino la aplicación con tantos casos que has tenido durante tu trayectoria, ¿consideras que el paradigma convencional de salud y los paradigmas diferentes al oficial son compatibles o hasta cierto punto pueden ser incompatibles? Yo creo que deberían de ser compatibles, con excepción de que se use un anti en la alopatía, pero en general deberían de ser compatibles. Yo hago perfectamente compatible lo que hago porque mis pacientes llegan y no van a recibir, en primera, un cobro por cada consulta, porque los voy a consultar con flores de Bach, con acupuntura, con terapia neural, con todo lo que hago. Pero el cobro es una sola consulta. Entonces realmente estoy haciendo compatible todo. Y si considero que, por ejemplo, en una ocasión me preguntó una amiga que es homeópata, que si me llegara un paciente infartado, ¿qué haría yo? Entonces le dije yo, pues le pongo un nitroparche, lo estabilizo y luego lo consulto con homeopatía. Y ella empezó a llorar y le dije yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que dije? Y me dijo, es que yo ni siquiera sabría que está infartado, mucho menos saber qué hacer en ese caso. Entonces, eso marca una diferencia entre un médico con conocimientos alopáticos y alguien que solamente sabe homeopatía, que no es denigrante, solamente es hacer compatible todo, un todo. Claro, es un poquito más limitado el ejercicio de alguien que tiene un solo panorama, ¿verdad?, sobre las Exacto. cosas o una sola herramienta. Sí. Y que es el plus que tú tienes, ¿no?, como médico y terapeuta. Eso abriría pues la siguiente pregunta, que es ¿qué partes de la alopatía y del paradigma oficial de salud consideras que serían insustituibles? ¿Hay algún departamento que tú digas, si este no existiera, sería más difícil o sería prácticamente imposible llegar a tener solución a alguna problemática? Sí, yo creo que todo es de acuerdo a la situación. Es decir, hay problemas que resuelve la medicina interna que nosotros no podríamos resolver, no porque la homeopatía no pueda, sino porque a veces ya están muy avanzados, muy complicados, la cirugía, la traumatología. O sea, hay muchas cosas que llegaron a un punto que ya no hay un retroceso, que se tiene que hacer algo, que se tiene que quitar un tumor, que se tiene que estabilizar una fractura. Obviamente que podemos nosotros, si lo hiciéramos compatible todo, podríamos tener un fracturado que nosotros con un remedio homeopático le podemos soldar la fractura en 3 días, mientras que si no toma el medicamento puede tardar 40 o 60 días. Entonces sí podemos hacer compatible todo. O como las cirugías que se hacen con acupuntura en lugar de anestesia. Entonces se tiene que hacer la cirugía, pero con anestesia con acupuntura. Esto es súper interesante. Me hace pensar, por ejemplo, en el alcance que tiene la hipnosis, ¿no? Que se pueden hacer procesos de operaciones sin necesidad de anestesia, gracias a que puede la persona entrar en un trance y pues no necesitar la sustancia como tal y aún así no sentir dolor durante el procedimiento. Sí. Entonces, creo que también el explorar tantas panorámicas diferentes te ha ayudado a llegar a conocimiento de las leyes biológicas también, ¿verdad? Maravilloso conocimiento. Sí. Antes de hablar de las leyes biológicas, me recordaste, tengo una hermana dentista. Sí. Y en una ocasión, primero me cambió todas las amalgamas cuando ella empezaba a ejercer y fue con tanta anestesia porque todo me dolía. La segunda vez yo ya conocía muchas cosas y llegué y le dije, quiero que me cambies todas las amalgamas ahora por resinas, porque ya conocía de la terapia neural,
y le dije, ¿y sin anestesia? ¿Cómo? ¿No estás loco? Yo no puedo hacer eso. Sí, sin anestesia. Yo no sé si fue autohipnosis porque me relajé y cuando menos acordé me estaba llamando y estaba profundamente dormido y me hizo todo el trabajo y yo no sentía absolutamente nada. Ahí No sé está. si eso sea autohipnosis, pero fue Claro increíble. que sí, puede ser, ¿no? O sea, realmente el estado hipnótico es personal. Puede haber alguien ayudándote a llegar a ese punto o puede no estarlo. Entonces, Sí. claro que fue una autohipnosis de lujo. Sí, fue increíble. Ajá. Sí. Y volviendo al tema de las leyes biológicas, que es algo que para mí fue el más grande plus en mi carrera, el doctor Mario Paredes del Hospital Civil era una eminencia hace años. Él decía que el médico que le mande a hacer exámenes a su paciente para ver qué le encuentra no sirve para nada. Okay. Que el médico debe decir, este paciente tiene esto y esto, y le voy a pedir exámenes para demostrar que tengo razón. Okay. Eso sí está correcto. Entonces, a mí ese plus me lo dieron las leyes biológicas porque prácticamente no ocupó un examen de laboratorio en el 90% de los casos. Okay. El paciente me empieza a referir sus síntomas, yo ubico en qué capa está, cuál proceso está en PSL, en fase activa, ajá, y de acuerdo a eso le explico, le doy el tratamiento y se resuelve muy rápido, muy bonito, sin necesidad de exámenes de laboratorio. Eso es muy bueno, ya Sí. que te ayuda a dar un diagnóstico más preciso, ¿verdad? Así es. Gracias a que, bueno, por ejemplo, hace un momento platicábamos del ejercicio alopático y homeopático, que está dirigido a los síntomas, pero desde la homeopatía llega hasta esa raíz que provocó el cambio en el organismo. Exacto. Y las leyes biológicas sin ninguna sustancia te ayudan a entender de dónde viene, ¿verdad? Del origen, por qué se ocasionó un cambio en el organismo. O sea, están en una posición en donde más allá de tratar el síntoma, te ayudan a comprender por qué sucedió y desde ahí corregirlo para poder tener un cambio en el organismo. Exacto. Ajá. Sí, por ejemplo, en una ocasión me llegó una muchacha con un quiste de ovario, muy asustada porque le dijeron que tenía que operarse de emergencia. Le dije yo que no era necesario operarse, le di su medicamento y le expliqué por qué tenía el quiste de ovario. Lo entendió perfectamente y se resolvió. Hasta la fecha está la muchacha perfectamente bien. Wow. Entonces, eso solamente lo puede ayudar las leyes biológicas porque entendemos que un quiste de ovario tiene un proceso que fue ocasionado por una pérdida, por una separación, alguien que se alejó. Entonces, la muchacha había tenido eso y lo entendió. Pero lo más bonito fue que una vez que lo entendió, se le dio el medicamento y no ocupó la cirugía. Wow. Debes tener muchos casos parecidos, ¿no? Sí. A este, en donde gracias a ser tan preciso en cuanto a el diagnóstico que haces, en cuanto a esa exploración acerca de qué hay en la mente de la persona que la está llevando a que haya cambios en su cuerpo, puedes ayudar mucho más. Así es. Sí, yo siempre, ya el primer paso en mi consulta son las leyes biológicas. Y también algo que he estado desarrollando, que pienso hacer un libro, todavía estoy en eso, de ¿cómo se llaman la palabra que? ¿Analogías? Analogías. Entonces, les platico yo a los pacientes que un venado viene a tomar agua y hay un oleaje y un aroma. Entonces, se acerca y de repente sale un cocodrilo que casi lo muerde. Se va asustado y a partir de ahí, cada que el venado quiere tomar agua, si hay oleaje y hay aroma, no se acerca. Luego ese venado se murió hace 5 años y toda su descendencia, si hay oleaje y hay olor, no toman agua. Entonces, viene un venadito, lo agarramos porque no se quiere acercar y lo acercamos y se desmaya o hasta se muere, porque prefiere seguir su biología que le dijo en su subconsciente que eso era peligro de vida o de muerte. Entonces no se acerca el venado. Nosotros tenemos un montón de programas de nuestros antepasados y esos programas hay que identificarlos, hay que encontrarlos y hay que romperlos porque de lo contrario no se va a aliviar la persona con nada, ni con homeopatía, ni con acupuntura, ni con alopatía, porque en alopatía, por ejemplo, le quitarían el ovario a la muchacha y seguiría el otro, porque no hubo un cambio de percepción, sigue percibiendo lo mismo.
Ujú. Qué importante es esto, ¿verdad? Cuestionarnos. Y hemos hablado aquí en encuentros anteriores de cómo nuestra estructura mental se va formando desde pequeños, pero esto que mencionas es igual de importante, ¿no? Porque las vivencias de nuestros antepasados forman parte de nosotros también, porque cada célula tiene una inteligencia y tiene una memoria, y ahí se van almacenando todas aquellas cosas que principalmente percibió ese individuo como amenazantes. Gracias a esos, ahora podemos tener ese filtro de esto será peligroso o no. Hay mucha carga, ¿no? Ya preestablecida que nos permite identificar posibles peligros para no tener que pasar por lo mismo. Exacto. Y es igual de importante cuestionar, porque a lo mejor pues el venadito no tuvo la oportunidad de cuestionar, pero si uno como humano si tiene esa oportunidad donde puede decir si realmente será peligrosa esta agua o no, y empezar como a ver las cosas diferentes, podemos aprovechar esa agua sin terminar desmayados o sin vida, ¿no? Así es. Pues deberías de aplicarte con ese libro, porque yo sería la primera en comprarlo. Gracias. Eres buenísimo con las analogías para entender, y eso hace falta, ¿no? Tener ejemplos tangibles, ejemplos que sean muy aterrizados de la vida cotidiana, para poder entender mejor nuestros procesos biológicos. ¿Tú consideras que es una responsabilidad de todos nosotros entendernos como seres biológicos, como entender mejor cómo funcionan cada parte de nuestro cuerpo, nuestras percepciones, etcétera? ¿O crees que tiene sentido estar como en esta parte pasiva donde no me interesa tanto cómo funciono, pero dependo del otro para estar bien? Yo creo que sí es importante, es una responsabilidad para todos, pero sobre todo para quienes estamos en el área de la salud. Uh-huh. El que esté en el área de la salud es obligatorio que conozca las leyes. Uh-huh. Ya la demás gente, hay veces que están como muy cuadrados, que prefieren hasta retirar la amistad del amigo, en este caso, que cambiar sus ideas. Claro. Pero sí, el que esté en la salud tiene la obligación. Claro, pasa mucho esto, ¿no? Como que nos identificamos tanto con la creencia que creemos que cuando alguien nos quiere plantear otra manera de ver las cosas, parece que nos está ofendiendo o que nos está atacando, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no es el caso, porque este es nuestro espacio diseñado para eso. Sabemos que quien está ahí del otro lado de la pantalla está aquí porque se atreve a cuestionar, porque quiere aprender más de sí mismo, porque quiere pues llegar a un punto de autoconocimiento que le permita ser más libre. Entonces, correcto, pues esperemos que cada vez más personas lleguen a cuestionar y a aprender diferentes perspectivas, ¿no? Así es. Sí, y hay gente que está en el medio, que estudian las leyes biológicas y aún así se enferman. Y a veces las otras personas dicen, ¿y entonces por qué te enfermaste si sabes tanto de leyes biológicas? Pero no entienden que saber leyes biológicas no hace infalible a la persona. Sus programas van a actuar en el momento que se presente una amenaza, sea la maestra Alejandra o sea quien sea. El programa se va a activar. Eso, qué importante es que toques este punto, Gerardo, porque es así. Es importante entender que las leyes biológicas son un paradigma, no es una técnica terapéutica. Entonces, este paradigma te ayuda a entender mejor por qué vives lo que vives. No es para que tú dejes de ser humano y activar los programas extraordinarios. Tú sigues siendo humano, vas a seguir teniendo problemas, vas a seguir teniendo escenarios que te parezcan conflictivos, pero si tú entiendes mejor de dónde viene esta situación, pues va a ser más sencillo que puedas corregir ese origen. Y sabiendo que ese origen está en tu misma percepción, puedes hacer un cambio que te lleve a sentirte mejor posteriormente. Que puede ser que en el Inter te sientas un poquito peor, porque ahí la biología tiene que pasar por un reequilibrio que a veces implica síntomas y cambios a nivel funcional y celular que pueden diagnosticarlo en las oficialidades como enfermedades, pero que en realidad tu cuerpo necesita esos momentos para poder estar de nuevo en equilibrio. Así es, así es. Y requiere su proceso, es decir, si yo te digo a ti que tu percepción es abandono, no vas a cambiar hoy porque te lo dije. Exacto. Tienes que llevar un proceso
y puede llevarse días o meses. Ujú. Ajá, entonces la gente tiene que entender eso, que no es, las leyes biológicas no es medicina, es Correcto. conocimiento, es conocerse mejor por qué me dio todo lo que me dio, y una vez que lo conozco, puedo ir al médico y ahora sé que lo que me dé va a ayudar a que resuelva el proceso que se activó y yo tengo que cambiar mi manera de percibir. Correcto. Si yo no hago ese cambio de percepción, aunque me sepa de memoria las Ujú, activaciones biológicas, pues no va a haber un cambio real, ¿verdad? exacto. ¿Y qué podrías tú recomendarle a algún profesional de la salud, puede ser convencional, que anule o que ningunee las otras maneras de concebir la salud? Porque parece, ahora sí que como dicen, parece mentira, pero hoy en día pues hay gente que critica otras perspectivas simplemente por no ser la que ellos estudiaron o que no profundizaron o que no conocen. Entonces, se cierran, ¿no? Y critican todo lo demás que no es lo que ellos ejercen. ¿Podrías darles alguna recomendación? Sí, el consejo sería que estudien todo lo que critican, que primero lo conozcan. Una vez que lo conozcan a la perfección, pueden decir esto es falso, no sirve y desecharlo, pero no solamente por lo que han escuchado. De Muy hecho, bien. le pasó al doctor Kent de Estados Unidos, cuando surgió la homeopatía. La Sociedad Médica de Estados Unidos mandó al doctor Kent a estudiar con el doctor Ok, Hahnemann, perdón. Hahnemann. Y la idea era encontrar dónde estaba la falla para acabar con la homeopatía. Ok, Y regresó siendo el segundo mejor homeópata de la historia a Estados Unidos. pues ahí está. Hay que estudiar, hay que explorar y conforme vamos transitando ese camino, que obviamente lo vamos comprobando en nosotros mismos o en nuestra práctica, en nuestro ejercicio, eh, lo vamos comprobando y entonces se nos aumentan las herramientas, ¿no? Así es. Se nos van quitando esos límites y podemos ayudar a más personas, que finalmente, pues esa es la intención, ¿no? El Estar objetivo. mejor nosotros mismos primeramente y después transmitir eso a las demás personas. Así es. Entendemos desde la perspectiva de las leyes biológicas que todo lo que se considera como enfermedad en realidad es un programa biológico extraordinario. Este programa extraordinario tiene un fin, que ese fin es preservar nuestra supervivencia y tiene un origen. El origen es nuestra percepción, una percepción de amenaza. Así es. Tomando en cuenta esto, ¿cuál es el papel que crees que tiene la genética para lo que se considera enfermedad hoy en día? Yo creo que al final de cuentas, lo genético tuvo su origen en una percepción anterior, por ejemplo, la madre en el embarazo o algo por el estilo. Pero lo genético realmente creo que es un 2% dentro de todo lo que percibimos y el 98% son conflictos o shocks biológicos originados en la percepción. Excelente, sí. De hecho, ha habido estudios ya llevados al laboratorio que han comprobado esto que postuló el doctor Hammer, por ejemplo, desde hace muchos años, pero hoy en día, pues distintas figuras han llevado esto a comprobarse que, pues, en realidad nosotros tenemos la capacidad de modificar a nuestros genes, ¿no? A través de las percepciones y se queda en un porcentaje muy bajo, como lo acabas de mencionar, aquello que o todavía no se descubre el origen o queda dentro de la parte genética como tal. Como tal, así es. Uh-huh. De todas las terapias y paradigmas que has aprendido durante estos años, ¿cuál te ha sorprendido más por su grado de efectividad a nivel práctico y pues en casos que hayas comprobado con tus pacientes? Realmente todas tienen su efectividad según el caso. Por ejemplo, la terapia neural me da resultados mágicos en migrañas, el dolor del ciático, varios problemas. Uh-huh. Es efectivísima. La ozonoterapia, una paciente que tenía cáncer de hígado, se curó con 33 sesiones de ozono intravenoso, que se llama ozonoterapia mayor, y es una muchacha de el área de Tala, que incluso recibió un premio en Tala a la mujer que venció el cáncer. Wow. Estuvo en el periódico, no recuerdo en cuál, pero les consigo el dato. Y su hermano, por ejemplo, fue desahuciado en el hospital militar por un problema crónico de vértigo
Él ya no podía acostarse, por ejemplo, para revisar sus carros porque es mecánico, y en cuanto se acostaba era un vértigo espantoso. Y también está ahorita perfectamente bien, más de 30 años ya, sigue religiosamente cada mes visitándome, solo por gusto, porque él quiere seguirse sintiendo bien y Wow. recomienda a infinidad de gente. Wow, y te visita así como Cada mes, para saludarte nada más. sí, Wow. sí. Le pregunto, ¿cómo se encuentra? Perfectamente bien. Y aún así pasa Ajá, a sí, saludarte. Yo creo que siente un gran agradecimiento, ¿no? sí, Contigo sí, por haber solucionado esa situación. sí. Tan, Y va toda la familia, son varios hombres y mujeres, la mamá y el papá, y cuando van todos en ocasiones. Y si llega, por ejemplo, a veces van al ozono, la mamá y la muchacha, porque ahorita está yendo porque le dio una trombosis después de la vacunación. ok. Entonces está yendo la muchacha ahora por la trombosis, pero entran todos y a veces pongo otras personas con ozono en el mismo espacio y empiezan a darle sus testimonios la familia a los que están ahí. No, no se desespere, mire, yo tenía cáncer, yo tenía vértigo y todo eso, y es muy bonito verlos, hasta parece que los Wow. contraté para que Sí, vayan ¿verdad? de paleros. Ah, pareciera, pero es real. Sí, Eso es es lo más totalmente bonito. real, así Es es. lo más bonito, lo más trascendente, porque cuando uno siente ese cambio, lo quiere compartir Sí, y quiere que llegue a más personas y es lo que estamos haciendo en este momento también, ¿verdad? así es. Que estos casos que menciona aquí el doctor presente son casos de personas que habían dado por perdidas en el paradigma moderno. Y gracias a esta perspectiva y esta apertura que tuvo el doctor Gerardo, pudo ofrecer algo, una esperanza de vida que hasta hoy en día es notoria y que las personas siguen y quieren compartirlo gracias a esto que pues en un momento surgió y pudiste aplicarlo en tus pacientes. Así es. Uh-huh. Entonces, qué importante es el abrirnos. Si nosotros tenemos solamente una perspectiva, esto nos va a llevar a que si desde este panorama nos dicen ya no hay nada que hacer, en realidad ya no va a haber nada que hacer, porque tú vas a estar confiado solamente en este camino. Pero si tú tienes muchos caminos o tienes la oportunidad de estar acompañado de un profesional como lo es el doctor Gerardo, alguien que no nada más tiene esta trayectoria, sino que es muy humano, ofrece muchas técnicas y terapias, pues puedes ir de la mano pues a una recuperación, ¿no? Y a regresar a tu salud. También lo ideal es que no lleguemos a un punto donde ya estemos llenos de síntomas y con 10 activaciones biológicas extraordinarias y con un cuadro catastrófico. No es lo ideal. Lo ideal es tener un sistema de vida que implique muchos factores, o sea, que sea multifactorial y que nos garantice o que nos propicie un estado de salud mucho más equilibrado. Pero siempre va a haber cuestiones extraordinarias y para esas cuestiones extraordinarias, pues podemos llevarlas de la mano contigo, ¿verdad? Así es. A veces me preguntan, atiendo muchos pacientes con cáncer y me preguntan desde que me llaman, ¿usted puede curar el cáncer? Yo les digo siempre, cualquier enfermedad la cura Dios y nosotros somos instrumentos, pero ¿qué puedo hacer yo por un paciente con cáncer? Lo que le ofrezco mínimo es mejorar su calidad de vida. Entonces yo siempre les digo eso, conmigo va a encontrar calidad de vida. Si logramos vencer el cáncer, qué bueno, si no, por lo menos va a vivir mejor. Tuve un paciente que ya falleció, que le diagnosticaron cáncer de hígado, cáncer de hueso y cáncer de pulmón. Le dijeron que tenía que hacerse quimioterapias y radiaciones y aún así 3 meses de promedio de vida. Entonces le dije lo mismo que le ofrecía yo, ozono, homeopatía, terapia neural, todo, y que con eso le estaba ofreciendo que mejorara su calidad de vida y a lo mejor le quedaban 3 meses, pero en su casa y con su familia. Aceptó y vivió año y medio. Al final sí falleció, pero año y medio que no tenía dolores, no tenía nada, se fue adelgazando poco a poco, pero sin mayor problema. Con calidad de vida y además el pronóstico es mucho alargado, más amplio, ¿verdad? Así es. Y un final en casa, que eso es algo triste cuando la gente queda en el hospital, como esta temporada del COVID, que ya no... En mi pueblo hubo un caso de una señora que su esposo la internó porque le iban a hacer una cirugía, no recuerdo de qué la cirugía,
y cuando fue al día siguiente en la mañana le dijeron, preguntó por ella y le dijeron, no, su esposa está en la clínica que está por allá por Oblatos. Está allá porque tiene COVID. Dijo, no, yo la dejé anoche perfectamente bien y venía para la cirugía. No, está allá y tiene COVID. Fue a la clínica y allá le dijeron que ya había fallecido y le entregaron el ataúd, y cuando la sepultaron, un día o dos después, que el acta de defunción, que no sé qué, pues no hay acta de defunción. Entonces, pues que tienen que exhumar el cadáver para ver qué pasó y hacer el acta. Exhumaron el cadáver y no era la señora, era un señor. Y la señora nunca se supo dónde quedó. Wow, y el esposo a los 2 meses falleció de la pena y la tristeza. Ahí está, ¿no? O sea, esas situaciones como lejos de los familiares, en soledad. Solos, ajá. Qué barbaridad, que provocan otras tragedias que llevan a otras percepciones en los familiares que los llevan luego a activar programas biológicos que normalmente no se saben manejar y van a terminar mal. Es que tristeza eso, ¿verdad? Sí, muy triste. Bueno, tú has vivido en carne propia cómo es que cuando tienes una creencia en específico, hay un cambio biológico también en específico. Y no nada más en tu propia vida, sino con un montón de casos que has visto y has tratado con tus pacientes. ¿Cómo podemos enseñar esto a quienes no lo han experimentado o apenas están experimentando un programa biológico extraordinario? Ajá. La mejor manera de enseñarlo es con la gente que no está tan predispuesta. Por ejemplo, mis pacientes por lo general son gente humilde, gente sencilla, o clase media. Incluso hay gente de mucho dinero que van a consulta, pero con una mentalidad dispuesta a escuchar, a entender. Con ellos no hay ningún problema, es fácil enseñarlos. Lo difícil es con la gente muy cuadrada, que generalmente son profesionistas de cualquier ramo, pero especialmente médicos. Sí, ¿crees que en las facultades de medicina y todo esto oficial, crees que desde ahí nos enseñan como a descartar aquello que no tiene que ver con el paradigma o lo que se enseña ahí? Sí. ¿O crees que es algo que tiene que ver con alguna demanda social? ¿O qué crees que nos lleva a casarnos tanto con nuestras creencias a un grado de rechazar o señalar aquello que no es compatible o creemos que no es compatible con la creencia que tenemos? Sí, se habla de que desde Rockefeller él descubrió el gran negocio que eran los medicamentos alopáticos. Entonces, que él favoreció las escuelas de medicina para que le dieran auge a todo lo alopático y extinguieran todas las llamadas o mal llamadas alternativas. Entonces, la cultura en las facultades de medicina y de otras escuelas es que lo que ahí se enseña es lo único que vale y lo que no se enseña allí está mal. Entonces, sí hay una dificultad para eso, pero se tiene que ir abriendo como se abrió la homeopatía. La homeopatía ya hay la especialidad en toda la República Mexicana, ya hay clínicas del Seguro Social que tienen consultorios de homeopatía en la Ciudad de México. Entonces, poco a poco se está abriendo, igual de acupuntura. Yo tengo una compañera de acupuntura que ya tiene su plaza en México, en el IMSS, como acupunturista. Buenísimo, eso no tenía idea que se estuviera implementando aquí en nuestro país. Eso sí, se va abriendo poco a poco y no dudo que llegue el momento en que todo el mundo se abra a todo, a las leyes biológicas principalmente, porque las leyes biológicas en realidad están satanizadas, pero no entienden que no es medicina, que es una forma de pensar y de percibir y que no afecta en nada lo que haga un alópata. Si yo soy alópata y me viene un paciente con anginas, que así le llama la gente, el alópata pues le va a dar un antibiótico, un antiinflamatorio, pero le da un nombre de faringoamigdalitis. Para mí la faringoamigdalitis tiene una activación por una percepción. Puede que le dé, si soy alópata, un antibiótico, pero ahora le voy a explicar por qué lo formó para que no lo vuelva a activar. Y eso fue una gran ganancia. Excelente. Sí, usarías, por ejemplo, la parte farmacológica como algo emergente, pero no como un estilo de vida, ¿no? De cada que te pase algo, vamos a usar el fármaco porque eso no corregiría de raíz lo que está sucediendo, ¿verdad? Le explicarías a tú. Sin embargo, eso lo haría yo porque manejo lo que manejo, pero un alópata
que sea conocedor de las leyes biológicas, prescribiría el fármaco para, digamos, que acelerar el proceso. Por ejemplo, una PCL de las anginas tiene pus, están súper crípticas y todo. Entonces, él daría un antibiótico y a lo mejor hasta operaría, pero entendiendo el proceso y explicándoselo al paciente. Ya cambiaría todo para el paciente porque ya no habría las recaídas que hay normalmente. Entonces, hasta un alópata que no tenga otros conocimientos, con leyes biológicas puede cambiar todo para el paciente y para él. Buenísimo. Y a lo mejor dentro del mismo ejercicio también sería menos probable que se usaran antibióticos, conociendo la gran ayuda que nos dan los microorganismos, y se limitaría como a ocasiones muy específicas, ¿no? De usar ese tipo de fármacos. Sí. Tuve un caso muy interesante en Estados Unidos, un paciente con cáncer de colon. Lo manejé yo con homeopatía y todo, pero además le hablé de las leyes biológicas y lo entendió a la perfección y toda su familia. Entonces, todo evolucionó muy bonito y en un viaje a Estados Unidos lo revisé y tenía una como bola en el vientre roja y le dije yo a su hija, es probable que reviente por aquí y drene mucha pus. No se asusten, es el final del proceso de su papá. Entonces, por favor, no se vayan a asustar y no lo vayan a llevar al hospital. Y ocurrió, reventó y empezó a brotar cantidad enorme de pus. Y en eso yo venía en el vuelo. Entonces, cuando yo llegué a Guadalajara, lo primero que hice al prender el teléfono, escuchar la voz de la muchacha, un mensaje que me dijo, doctor, le reventó, y todavía ahí ella decía, mire, bendito sea Dios, cómo brota la pus y qué bueno y todo está perfecto. Pero al poco rato me vuelve a marcar y dijo, doctor, es que vinieron mis abuelos y mis tíos y dijeron que estaba gravísimo y que tenían que internarlo. Lo llevaron al hospital y en el hospital le hicieron una colostomía, le quitaron la parte del intestino donde estaba el tumor y de donde estaba drenando pus, y después de 4 o 5 días regresó a su casa y a los 2 días falleció el señor. Cuando todo iba perfectamente bien. Claro. Y por lo mismo, ¿no? De no haber... Bueno, a lo mejor ellos sí entendieron el proceso biológico, pero pues la presión que hubo alrededor de ellos pues fue más fuerte, ¿no? Sí, y eso es muy común. La presión de la familia, de los amigos, es muy común. Está uno... A mí me pasó, tuve apendicitis y todos mis amigos médicos, opérate, internate y todo eso, y yo, déjenme, me digan, en ese momento solamente era homeopatía. Ajá. Entonces, es una presión terrible, pero si está uno bien parado, firme, sí, aguanta. Pero mucha gente no está con esa preparación y terminan cediendo a lo que les están pidiendo sus familiares. Claro, esto también es muy importante lo que mencionas, porque a veces hay personas, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero que quieren estar muy firmes como en cierto paradigma, pero no se dan la tarea de estudiar, de profundizar, de checar, de argumentar. Y entonces cuando llega el proceso biológico extraordinario, van a terminar tambaleando, ¿no? Sí. Porque no se han preparado lo suficiente para entenderlo bien y estar firme. Así es. Entonces, ¿consideras que las claves para que puedas aplicar aquello que conoces, más allá de lo oficial, es entenderlo a profundidad y practicarlo? Así es. Sí. Definitivamente. ¿Alguna recomendación como para algún médico joven que quiera empezar a incursionar en lo alternativo? ¿Qué le podrías recomendar? En lo alternativo, pues, en lo primero, las leyes biológicas, porque te dan ese conocimiento, ese plus que me dieron a mí. Y definitivamente todas las que se llaman alternativas, la acupuntura, la homeopatía, la quiropraxia, todo sirve, todo es muy bueno. Y da todo, da satisfacciones, da economía, todo. O sea, no hay necesidad de querer ser un cirujano muy renombrado, que no tiene nada de malo serlo, pero se puede vivir bien con lo que le llaman alternativas. Dentro de las analogías que vas a compartirnos en tu libro que próximamente saldrá, ¿hay alguna que tú consideres que podrías compartir en este momento que pueda ayudar a la audiencia a aplicarla en su vida cotidiana? Sí, hay una muy bonita, sobre todo porque permite que tenga un verdadero cambio la persona, porque a veces no entienden qué es percepción. Le dicen, uno le dice al paciente,
es que tu percepción te está afectando. Y se quedan, bueno, ¿de qué habla? Entonces, cuando les digo yo, mire, imagínese que usted es Neymar, el mejor futbolista de Brasil. Si a Neymar lo toca Cuauhtémoc Blanco, que es un jugador muy duro para jugar, Neymar va a hacer un drama y va a pedir que le hagan una tarjeta o le hagan un penalti para a favor de él. Entonces, si una persona vive como Neymar, percibiendo como Neymar, es que a mí me hicieron, me dijeron, me golpearon, siempre en drama. Pero si le pido a la persona que cambie su percepción y ahora se sienta como Messi o como Ronaldo, entonces va corriendo, llega a Cuauhtémoc, le da su patadón, se barre y le golpea, brinca y mete gol. Y ahora esa percepción es, llega el capitán y le dice, ¿te lastimó Cuauhtémoc? ¿Quién es Cuauhtémoc? Yo no vine a ver quién me pega, yo vine a meter goles y a brillar. Entonces cambian, entienden cuál es la diferencia entre una y otra percepción. Claro, la forma de ver las cosas te hace actuar también de manera diferente, ¿verdad? Así mero. Oye, pues tiene que salir ese libro ya, insisto. Próximamente. Pues nos encantaría seguir aquí hablando de estos temas tan interesantes y que estoy segura de que pues, la gente que nos está viendo le va a servir mucho toda tu experiencia, tu trayectoria y tu panorámica acerca de tanto lo oficial como lo alternativo. Pero bueno, es el momento de despedirnos. Te doy las gracias por estar aquí en Conexión que Transforma y pues, esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo compartiendo más temas, más ideas interesantes. Y mientras tanto, si hay personas que quieren contactarte, que quieren saber de tus servicios, ¿dónde pueden acceder a esto? Muy bien, pues ante todo, muchas gracias por invitarme, por concederme este espacio. Gracias a ti. Un saludo a mis compañeras que me pidieron que las saludara del grupo VIP, ellas saben quiénes son. Sí. Y me pueden contactar en el 333-157-3004 o en el número de mi pueblo que es 377-77-40907. Próximamente también habrá una página que aquí se las compartiremos. Así es. Y ahí estamos a sus órdenes. Tengo consultorio en Estipac, Jalisco, cerca de Villa Corona, entre Villa Corona y Cocula. Y aquí en Colomos, Providencia, en Guadalajara. En Guadalajara solo los lunes y los jueves. Pues ahí está la información para que puedan contactar con el doctor Gerardo Guzmán. Y pues es todo por hoy. Muchas gracias por este encuentro tan interesante.